Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo conversatorio de El Dije. Esta semana tenemos nuevos integrantes a nuestra tertulia. Ya se van a incorporar más personas como va pasando normalmente. Recuerden que esto queda grabado y se puede mirar en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana de todos? Daniel, Muy ¿cómo bien, estás? Buenos gracias. días. Y Pues por estábamos acá esperando ha llegar a estado muy Gustavo Vitar. movida. Sí, Sí, Gustavo Vitar, que amenazó la semana pasada con claro, un claro, tema. pero como no lo tenemos, entonces seguramente alguno tiene algo en mente que le tiene que haber surgido alguna duda durante la semana, ¿cierto? ¿O no? Repítame, profe, porfa. Yo estaba oyendo ¿No tiene una ninguna pregunta de aquel lado. pregunta, ninguna de esas preguntas difíciles que hacen los días jueves? Pues yo tengo tal vez una incógnita o una pregunta que he estado pensando mucho. No tengo una respuesta. Hace un mes atrás, más o menos, nuevamente con este tema de por qué la teoría de restricciones no ha avanzado a la velocidad que todos queremos, desde el punto de vista de ser más conocida, difundida, etc. Sanjeev Gupta, CEO de Realization, que es la compañía, yo diría que es la compañía que tiene primacía en el software de gestión de proyectos y multiproyectos con Cherto, aplicando teoría de restricciones a gerencia de proyectos. Escribió un par de cosas que me hicieron reflexionar. Siempre que escribe me hace pensar, porque es como muy duro, muy crítico en lo que escribe. Entonces, lo que decía era fundamentalmente esto. ¿Cómo pretendemos expandir o que se expanda o sus explicaciones? Estamos siempre diciéndole a la gente que a través del mejorar el flujo en las operaciones tiene un gran impacto en el resultado de la compañía. ¿Sí? Y dice, pero cuando uno va y le pregunta a los gerentes, dicho en buen chileno, no están ni ahí con el flujo. ¿No? Es decir, que no hay una conexión o un entendimiento del impacto real que el flujo tiene sobre el resultado de la compañía, sino que se considera que es una cosa más y si está funcionando ya está listo. ¿Ya? Si no tiene mayores inconvenientes o problemas para que cuando los clientes hacen un pedido o hay un compromiso de entrega, las cosas generalmente más o menos todo el mundo trabaja muy arduamente y las cosas parecen fluir desde materia prima hasta los despachos y no hay muchas quejas usuales de clientes, las normales, ¿sí? O sea, todos estos temas el trabajo que se hace día a día, pues obviamente es un non-issue, es un tema no relevante para los gerentes. Entonces, Sanjeev decía, si eso es así, entonces estamos diciendo que el flujo de las operaciones es un problema, lo cual no se percibe así. Por lo tanto, estamos vendiendo un non-issue. Y después decía que si efectivamente después el doctor Goldratt decía que lo que había que resolver era no solamente el tema del flujo, sino que ayudarle a los gerentes a aprender, a pensar, a tomar mejores decisiones. Según Sanjeev dice que eso fue una distracción, porque es asumir que los gerentes son tontos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El hecho que uno sea inteligente no quiere decir que la sepa todas. ¿Ya? Entonces esas son como las dos cosas que me han estado dando vueltas en la cabeza y sobre todo el tema ese de que si realmente la gerencia de las empresas, las personas entienden o no, o si les parece o no, que la gestión del flujo y la gestión de las operaciones es un problema o no es un problema. ¿Ya? Lo que pasa es que Sí. Sanjeev ya reveló su verdadera creencia. Sí sé que estamos partiendo de verdadera creencia, o sea, su premisa es que teoría de restricciones solo abarca son las aplicaciones de flujo. las aplicaciones de flujo, exacto. Esa es su creencia fundamental. Y
Y la otra parte, la otra pieza del razonamiento, eso que está, que tú también comentaste, que no estás de acuerdo, que asumir que los gerentes son tontos porque no saben pensar bien, eso más o menos equivale a asumir que los alquimistas eran tontos, pues no sabían la tabla periódica. O sea, Correcto. que, digamos, eh, Sí, es ¿cómo simplemente hace por... esa conexión lógica para llegar a eso? ¿No? Digo, yo no. El hecho de que uno eh, no sepa cómo resolver un problema no significa que no tenga la capacidad para resolverlo y para hacerlo. Lo que pasa es que me estoy acordando de Heinrich Altschuler. Heinrich Ujú. Altschuler decía más o menos cosas parecidas. Este es un ruso, ya hemos hablado de él, De Tris. donde sí, sí, es el creador de la teoría resolutiva, o sea, de resolución inventiva de problemas, Ujú. TRIZ. Y entonces lo que decía él es que todo el mundo puede perfectamente inventar, todo el mundo puede ser inventor. Lo que pasa es que hay que tener conocimiento de cuál es el método, cuál es la forma de pensar para inventar. Porque cuando uno cree que los inventores, y lo cree porque hay mucha evidencia de que ha pasado así, los inventores han dado con una solución genial por casualidad o por accidente, cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, lo típico, yo escuché alguna vez que el champán se inventó porque alguien estaba tratando de hacer coñac o estaba tratando de hacer vino y le salió mal. Entonces, eh, después pudo reproducir las cosas que hizo mal para hacer más champán. Entonces, uno dice, bueno, pero ya. Entonces, ¿qué? Inventar significa que uno, o sea, que la humanidad va por la vida a tumbos y de repente se encuentra con una invención, con algo que salió bien. Esa al Schuller no es así. Usted puede aprender a inventar. Y lo que dice al Schuller es lo mismo que dice Eli, y que es súper simple. Dice, cada vez que uno se encuentra con una contradicción técnica, dice al Schuller, usted piensa lo suficiente y aplica conocimientos, incluso puede hacer avanzar un poco la ciencia para descubrir nuevos principios o nuevas maneras de entenderlo, y es capaz de resolver la contradicción técnica, entonces ha inventado una solución muy buena. Porque sin decirlo, lo que está diciendo es lo mismo que estamos diciendo nosotros en teoría de restricciones. Cada vez que tiene una contradicción es una limitación, es algo que te impide hacer más cosas. Entonces, en teoría de restricciones, cuando eh, Eli nos ha aportado con las herramientas, o sea, con las aplicaciones al flujo, les cuento todo, Naomi está recién llegando, no tiene idea de lo que le estoy De lo que hablando en este estamos hablando, momento de sí. aplicaciones del flujo, creo yo, porque no creo que conozca ni Goldratt ni teoría de restricciones todavía, está recién entrando, empezando con el diplomado, y espero que esta conversación la deje tan intrigada que vaya a mirar algunas secciones del diplomado esta misma semana. Pero la cosa es que tenemos todas estas aplicaciones que son capaces de ir y aplicar en una compañía manufacturera, por ejemplo, algunos principios y algunas cosas súper concretas, y empezar a producir más unidades por día o por mes, al mismo tiempo que se reduce el estrés, se reducen los costos, mejora el servicio, todas las cosas, todo al mismo tiempo, mejora la calidad, todas esas cosas. Y todo eso proviene de que, bueno, Eli nos dijo ya, este es el camino. Nosotros podemos ahora
ir y rastrear hacia atrás cómo habría sido el proceso de inventarlo, si uno quiere. Pero es un ejemplo. Pero de ahí para adelante, todos los demás problemas que uno va enfrentando en la empresa en el día a día, los gerentes, los deberían de enfrentar exactamente con el mismo método, viendo cuáles son las contradicciones, avanzar en el conocimiento, entender mejor y eliminar la contradicción. Y eso es aprender a pensar. Ya dice, fantástico, dice uno, qué buena idea. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pero ahí están las herramientas. Está la nube de conflicto para formular el problema, después encontrar los supuestos, ver cómo se invalidan. Es un proceso que tiene una disciplina que hay que aprender a hacerlo. Alguna vez yo hice esta analogía eh, para explicar lo que yo entendía con los procesos de pensamiento y haciendo el paralelo con las matemáticas. ¿Sí? Una persona que solamente sabe sumar y no ha necesitado más que sumar, porque pues, en su vida laboral tiene que sumar 3 facturas, 2 facturas, 5 facturas, y las suma, las pone en un papel, la cifra una encima de la otra y la suma. Y de pronto se encuentra con el desafío de tener que sumar 327 facturas, todas iguales, pero 327, y las tiene que sumar. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer eso? Entonces llega alguien que está, no sé, en séptimo grado, le dice, usted no sabe multiplicar. Dice, ¿qué es eso de multiplicar? ¿Qué palabra más rara? Dice, es como sumar, pero muchas veces en forma repetitiva. Yo le voy a enseñar. Entonces eso tiene un proceso. Uno puede decir, fantástico, sabiendo multiplicar. Yo puedo hacer esa suma de 327 veces muy rápido. Pero eso no es suficiente. Hay que aprender a multiplicar. O sea, no basta con decir, con la nube de conflicto uno puede resolver las cosas. Es que uno tiene que aprender a usarla, tiene que aprender a construirla, o sea, es todo un proceso. Es un proceso que se aprende y no se aprende en, en muchos años, ni siquiera en muchos meses. Yo creo que si uno le pone empeño en... Es como el ajedrez, ¿le gusta jugar ajedrez a algunos? Bueno, uno aprende a mover las piezas en unos minutos, o sea, a la media hora ya está acostumbrado a que los alfiles en las diagonales y los caballos, esos son como los más complicados, ¿cierto? Los caballos. Uno aprende a mover las piezas, pero de ahí a ser un maestro, ya, ahí los tengo estudiando durante meses o años, ¿cierto? Ujú. Es más o menos parecido. O sea que yo creo que eh, tiene razón Sanjeev. Está muy difícil vender teoría de restricciones si lo que uno está vendiendo son soluciones para el flujo, porque esos son nuevamente a nivel táctico. Pero ¿dónde está el valor estratégico de eso? O sea, ¿para qué? Entonces, si yo me pongo los zapatos de un gerente, tengo 1000 otros problemas que resolver que estar preocupándome de la producción. Para eso tengo un gerente de producción, ¿o no? O sea, contraté un Se gerente de supone. producción. Y uno le pregunta al gerente de producción y dice, bueno, pero para eso tengo el planificador. Exacto. Y para eso tengo supervisores. Yo me voy a preocupar de cosas de más Sí, alto nivel. Pues. otro de los comentarios decía, decía Sanjeev, nuevamente asumiendo de una manera contextual muy restringida de que la solución, o sea, lo que teoría de restricciones aporta es solamente las aplicaciones, en este caso de control de flujo en producción, por ejemplo, que decía lo que se puede mejorar una operación y el flujo a través de los criterios adecuados de programación, porque habla de schedule, ¿no? Entendiendo pues
como hablamos de tomar en cuenta la capacidad de la restricción y todas estas cosas para Sí. hacer el programa de liberación y todo lo demás. Entonces dice, cuando uno habla de la solución, entonces también está hablando de algo que es un non-issue. ¿Por qué? Porque pues eso es programación de la producción. Eso es alguien que hace un planeador o alguien que está haciendo alguna persona muy abajo en la escala jerárquica. No estamos hablando del VP de operaciones ni de la persona que está a cargo de la producción. Entonces, según él, esas dos cosas contribuyen a que estamos de alguna manera comunicando el valor de la teoría, de las soluciones y las herramientas. Él no dice herramientas, la digo yo, ¿sí? A una audiencia que no existe, que estamos totalmente en líneas paralelas, pero a niveles distintos, ¿no? Ese es como parte del... Bueno, y termina con una conclusión o hace solamente No, la... lo de siempre. What do you think? ¿No? O sea, ¿y ustedes qué opinan? Entonces, Bueno, lo que... yo tengo mi opinión, pero Sí. me cansé de decirla en ese foro, porque Ujú. parece No, que yo no uno le la gasto tiempo dice, respondiendo porque... no, porque ya aparte que en vez de estar contribuyendo, pareciera que uno está discutiéndole. Exacto. Entonces te O que contradicen. quiere, o que Digo yo, está quiere bien. Es friega, más, quiere lo mismo que pelea. me contradigan, pero digo, ¿para qué me meto ahí? Sí. Aparte que no comparto el, su punto de partida, su inicio de razonamiento. La primera premisa, sí, el principio fundamental de por donde empieza. Pero Sobre podemos eso tengo una contestar ahora un pregunta. poquito eso. ¿Perdón? Sí, sobre eso tengo una pregunta, que tú dices que para él TOC solo son las aplicaciones de flujo. Sí, Quitamos la palabra aplicaciones, pensemos en flujo. Entonces, para él todo es flujo. ¿Qué otra cosa hay que no sea flujo en TOC? Bueno, te voy a contestar como leyendo mi libro, man. Para mí, teoría de restricciones es el cuerpo de conocimiento mejor hasta ahora para aplicar el pensamiento sistémico, donde un cuerpo de conocimientos tiene principios, herramientas y aplicaciones, donde los principios son las 4 premisas fundamentales que él nos dijo, lo de que todos los sistemas son simples, que siempre se pueden eliminar las contradicciones, no empiece por culpar, o sea, las explicaciones no pueden empezar por culpar a la gente y siempre se puede saber mucho más, o sea, nunca diga ya sé. Esos son los 4 principios. Entonces, si me dice que hay más que flujo, bueno, para mí flujo es un elemento donde quedan las 6 preguntas para jugar una nueva tecnología, donde quedan las 6 capas de resistencia al cambio. Todo eso es teoría de restricciones, para mí, claro. Entonces, si hablas con Sanjeev, a lo mejor te dice que esas cosas no son teoría de restricciones. o sea, No una todo de lo las... que dijo Eli Gorrat es teoría de restricciones, eso es Es lo que teoría de dice Sanjeev. restricciones. Una de las afirmaciones de Sanjeev es que las herramientas de pensamiento no son teoría de restricciones porque Ahí uno tiene. utilizando las herramientas de pensamiento no puede derivar las aplicaciones de él. Que las aplicaciones de teoría de restricciones fueron un invento de él y con lo brillante que era y la manera especial como tenía configurada la red neuronal. Que él siempre decía que tenía un error en la transcripción de las proteínas del cerebro, ¿no? Pero, sin embargo yo creo que una de las cosas fundamentales es que si uno va y hace la comparación de cómo Eli explica o explicaba lo que la aplicación resuelve, tiene que haber, o sea, lo que Eli con las herramientas de pensamiento entrega es la lógica que él utiliza para entender un problema. Parte siempre de ahí. Entonces,
para poder estar en la misma página y poder derivar y que la gente entienda por qué esa es la mejor solución o una de las buenas soluciones, parte de estructurar el problema para que entendamos y nos pongamos de acuerdo que es lo mismo. Porque si eso no existe, de ahí para allá, lo otro decía Matías, si no logramos el consenso de que ese es el problema, vaya usted y aplique algo y que dure y que sea un cambio. Olvídate, jamás. Entonces, lo fundamental está en que las herramientas de pensamiento nos proveen una estructura común, un lenguaje común para empezar a entender y definir y responder las preguntas clave. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Hacia qué hay que cambiar? Y cómo después lo implemento. Y son como las 3 etapas, digamos, bien demarcadas de cómo uno va haciendo la mejora continua. Entonces, en ese sentido, y la otra cosa es que normalmente lo que uno se encuentra es que la mayoría de los obstáculos para una implementación de un cambio fundamental, poniendo una aplicación, no se trata de llegar y decir, la aplicación es esta, programe aquí, haga esto. Es muy fácil establecer cómo vamos a optimizar la producción con los criterios, digamos, de la solución o cómo se estructura eso. Pero ponga usted de acuerdo a las personas, ¿sí? O que no se desvíen a las 2 semanas, empiece otro a hacer otra cosa que era como lo hacía antes, porque, o sea, el problema, el gran potencial y el gran dolor de cabeza siempre es el mismo. ¿Sí? O sea, para mí la causa raíz es lo que las personas piensan y las costumbres que tenemos. Y de hecho, y para terminar así, me acuerdo en la meta, hacia el final del libro, y voy a ser tan preciso como decir el capítulo 39 o 40, y esto es porque me lo acabo de volver a leer haciendo unos videos que me pidieron en Brasil, ¿ya? Para el club de lectura. Entonces, en el capítulo 39 y 40 está Alex habiendo resuelto favorablemente la supervivencia de la fábrica después de haber cambiado la manera de producir y todo esto, y está conversando con Lou, que es el controller o el financiero de la compañía, y están conversando, y entonces están tratando de definir qué es lo que le tienen que pedir a Jonah, el profe, ¿sí? O el gurú, el experto, entre comillas, le hace el avatar de Eli Goldratt, ¿no? ¿Qué es lo que le tienen que pedir para que les enseñe? Porque ahora están pasando de una compañía que es una planta productiva dentro de una corporación y están pasando a dirigir la unidad de negocio de toda la rama, digamos, de las empresas diversificadas del corporativo que tienen. Entonces, la gran duda de Alex es, fuimos capaces de tomar una planta, una fábrica y hacer todo el arreglo. Pero ahí teníamos cosas muy definidas, físicas, los 5 pasos de enfoque no funcionaron, identificamos la restricción, explotamos la restricción, le sacamos el máximo provecho, subordinamos todo lo demás, y ese ciclo lo repetimos más de una vez porque la restricción, en vez de ser una capacidad limitada dentro, se nos fue para el mercado, después hicimos unas ofertas basadas, bueno, ya conocen la historia. Pero la gran conclusión a la que llegan es, pero en realidad, si no hubiéramos tenido el proceso físico para guiarnos de que las máquinas era la capacidad y eso, tal vez nos hubiera sido más difícil, pero lo que terminamos cambiando en realidad fueron las políticas, los indicadores y el cómo estábamos haciendo las cosas. O sea, físicamente lo que hicimos fue aprovechar las máquinas, la capacidad, pero fue ponernos de acuerdo que ahora ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Y entonces dice, cuando vayamos al corporativo, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo cuando todas las plantas son diferentes, están haciendo cosas distintas y tenemos que ponernos de acuerdo con toda la gente? Y ahí pues llegan a la conclusión que lo que tienen que hacer es responder qué cambiar, hacia qué cambiar eso. Y para eso muchas veces la única forma es, o uno conversa, o sea, expone su supuesto, ¿sí? Presenta los argumentos, la lógica, pero para darle estructura a todo ese intercambio que es revelar lo que tiene uno en la cabeza y los otros y ponerse de acuerdo, entonces están todos los procesos de pensamiento, las herramientas, cómo uno hace la tarea, cómo comunica, las capas de resistencia, entonces, y para mí eso es TOC. O sea,
Perdón que me extendí un poco, pero... No, pero es que me hace pensar y acordarme de varias ocasiones en las que yo en el pasado, a lo largo de algunos años, los años no pasan, se van acumulando, ¿cierto? Sí, exacto. Se quedan todos, no se Se van ni van, uno. no se van, se quedan. No se quedan Y y pesan. entonces a lo largo de varios años, alguna vez yo pensaba que tenía que ayudar a nuestros clientes a que implementaran muy bien teoría de restricciones. Y entonces eso lo interpretaba como que tenían que implementar tambor amortiguador cuerda en producción, por ejemplo, y que no se desviara ni un milímetro de lo que dice el procedimiento y todo. Y uno se da cuenta ahora de que eso es, o sea, es correcto en la medida de que esa sea la mejor solución conocida para el problema, pues. Pero ¿qué es lo que en realidad necesitamos? Necesitamos que los clientes en la práctica vayan ellos ahora asumiendo la responsabilidad de pensar y de resolver ellos sus propios problemas. Y si deciden cambiar el método por alguna razón, es por una muy buena razón, pues. Puede ser una razón equivocada, pero lo mejor de todo es que es una razón de ellos. Y ellos se demorarán más o menos en darse cuenta, pero con prueba y error, dónde están equivocados. Pero la cosa es que ahora están abiertos a buscar si es que hay alguna equivocación, la contradicción, el análisis de causa y efecto, todas esas cosas. O sea, si eso lo asimilaron, a mí me da lo mismo que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces ahora acordándome de, por ejemplo, se puede decir con nombre y apellido estas cosas, ¿no? En Colombia, en una fábrica, estaba yo reunido con el planificador, un muchacho extraordinario, había trabajado en Ecopetrol eh, y ahora estaba trabajando en esta empresa. Y había entendido todo, me daba clase de teoría de restricciones. Había entendido todo perfecto como tenía que ser. Y me dice, sin embargo, Matías, fíjate que si yo sigo el programa de liberación que me está diciendo el software de nosotros que sigue todo esto, el lunes voy a liberar muy poquito y el martes voy a liberar una cantidad gigantesca. ¿Qué hago, man? Yo voy a adelantar liberación del martes, la voy a adelantar para el lunes, pero no tiene ningún sentido que libere. Y yo le decía, no, tú sigue las instrucciones, porque esta cosa está bien diseñada aquí, no sé. Dice, no, yo no voy a seguir ni una cosa. A mí no me parece bien. Dice, bueno, si usted se desvía, después no me venga a explicar que no sé qué. Pero tenía razón, porque había que, ya a ese nivel en el día a día, la anticipación de las fechas de liberación no tiene ningún sentido, pues. Uno tiene que ir reaccionando a lo que va pasando en la práctica. Claro. Y él intuitivamente o en la práctica ya se había dado cuenta de que eso era así. Y ya estaba modificando el método, el procedimiento. Y eso es lo que tenemos. O sea, no es, nuevamente, no es venderle el método, sino que es que asimilen la manera de pensar para llegar a la mejor solución. Y si además le creemos al cuarto principio que yo dije hace un rato, de nunca diga ya sé, eso no lo tenemos que aplicar nosotros para empezar. O sea, nuestras soluciones hoy día en producción, en distribución yo ya estoy pensando que hay todas las veces que dijimos que el pronóstico que era el desastre, eso es verdad en ciertas circunstancias, pero no para todas las No es que circunstancias, no se pues. puede generalizar. Ese es el problema. Es porque uno ha perdido de vista y que los razonamientos son correctos siempre y cuando sean válidos los supuestos.
Ujú. Entonces, si uno dice, en general, así, o sea, como los pronósticos son inexactos, entonces no hay que planificar nada basado en pronósticos. Ya, lo que pasa es que eso es una frase que no está contextualizada. Y el Exacto. contexto correcto es inexacto respecto de qué. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues finalmente, ahora entendiéndolo un poquito mejor, no te voy a decir que totalmente ya a fondo, pero un poquito mejor, yo entiendo que cuando yo digo que el pronóstico es inexacto y eso me lleva a tener errores, es porque con el margen de error del pronóstico no alcanzo a pronosticar un inventario de tal manera Adecuado. que todo el inventario de todos los productos en la bodega yo lo pueda financiar y almacenar, considerando el margen de error, ¿no es cierto?, del pronóstico, y al mismo tiempo no tener ningún agotado, porque es que si yo considero esos márgenes de error y entonces me voy siempre por la segura para tener el 100% de disponibilidad, entonces no me alcanza ni el espacio ni el dinero para todo ese inventario. Y esa es la razón por la cual el pronóstico no me sirve. Pues nosotras. Ahora, ¿qué pasa si el pronóstico ahora tiene un error relativo menor? ¿Cuál es el problema? Ese no es ningún problema. Entonces, cuando yo voy a planificar un inventario que tiene un tiempo de suministro de 90 días o de 120 días, ahora estoy pronosticando para un horizonte de tiempo que tiene muchísimo menos error, mucho menos error, porque ya no estoy pronosticando para una semana o un mes. El error relativo es mucho menor. Si estoy en 90 días o 120 días de tránsito, todos mis competidores tienen que estar igualitos, iguales, porque si no, lo que tengo que hacer es copiar, que es lo que está haciendo el competidor distinto, ¿cierto? O sea, sí, no tiene sentido. O sea, uno tiene ciertas restricciones que si son las mismas que tienen los competidores, entonces la manera en que yo uso mis recursos para amortiguar al menor riesgo y a menor costo mi operación, tomando en cuenta las mismas restricciones que tienen todos los competidores, entonces yo voy a ganar. O sea, esa última frase fue más enredada que no sé qué. Las restricciones son las mismas para todo el mundo. La manera en que yo Las administro, las tomo en administre cuenta, decido, la exacto. operación y ponga los amortiguadores Ujú. donde corresponda y la clave, ya lo hemos dicho tantas veces, en este caso particular, es reducir la variabilidad. Y la primera variabilidad proviene de políticas de la empresa. Así es. Pero ese sí que es un descubrimiento. Pues hasta Y ese fíjate, momento, sí, y fíjate que haciendo la extrapolación a las otras cosas que hemos hablado ya varias veces, pero cuando Eli decía que uno tiene que balancear el flujo y no la capacidad, ¿no? Con el tema dichoso del balanceo de líneas y todas estas cosas. A mí una cosa que me cayó así hace un tiempo atrás, pero para mí fue hacer la conexión. Decía, bueno, cuando uno está diciendo que eso no es una técnica o no es recomendable hacerlo por las consecuencias que tiene en pérdida de capacidad, etcétera, y estamos hablando de política, entonces siempre empiezo a mirar el sistema más grande. Y hablo del sistema de gestión presupuestal, o sea, cuando la gente, las empresas van y hacen presupuesto y están por una parte y por otra están preocupadas por la estructura organizacional. Entonces, cuando están decidiendo el presupuesto y la estructura organizacional, lo que están decidiendo es la capacidad de cada departamento, cada función. Y cuando están haciendo eso, están haciendo exactamente lo mismo que hace el ingeniero industrial que está tratando de balancear la línea. Es decir,
maximizar el rendimiento del recurso con el mínimo costo posible, por lo tanto voy a poner la menor cantidad de recursos que me aseguran una capacidad para la demanda promedio de trabajo que ese recurso tiene que hacer. Y al final termino con una capacidad balanceada en toda la compañía, inclusive en todas las áreas de soportes administrativas, IT, Y lo que nos ha pasado muchas veces, uno después va a implementar y ¿dónde está la restricción? En un lugar donde no debería estar jamás. ¿Dónde? En el departamento de sistemas. Bueno, ya que lo dijiste, sí, ahí en Ya lo el dije. tanto sistema todos los que estamos aquí probablemente hemos tenido la experiencia de enfrentarnos con la dificultad que si uno le quiere pedir algo al departamento de sistemas, te dicen para qué mes lo quiere. ¿Y de No, qué año? no tengo, sí, no tenemos capacidad para eso. O sea, a menos de que venga con la firma de presente de la compañía, yo no le puedo saltar la prioridad a todas las otras urgencias que ya tengo. Y entonces, además que el gerente de sistemas normalmente es un arquero, está ahí tratando de atajar todos los goles que le tratan de pasar a su personal. Así es. Y es que es gracioso porque la misma política que acabas de describir tú, tratando de maximizar la utilización o minimizar el costo, teniendo al mínimo personal necesario para cada operación, lleva a la percepción de la gente de que si lo ven desocupado, entonces lo pueden Sobra. percibir que sobra, ¿no es cierto? Sobre todo si Exactamente. tiene en un departamento, y ahora me estoy acordando del departamento de cobranza de esta empresa concretera donde un amigo mío era gerente de finanzas y me contó que en su departamento de cobranzas tenía 5 personas que no reportaban a él directamente, le reportaban al jefe de cobranza y el jefe de cobranza le reportaba a él. Pero él pasó por la oficina de los cobradores y vio que habían 3 que estaban, no sé, leyendo algo, viendo internet. Dijo, aquí sobra gente. Entonces le dijo a su jefe de cobranzas que redujera personal. Redujeron 2 personas, que eran con 3, que entonces que iban a quedar con mucho trabajo los 3, pero ya, Pero digo que para suficiente. eso Iban a estar venían a muy trabajar, productivos. ¿no? Claro. Porque iban a ser muy productivos. Y no se demoró una semana y los días calle, como le decía Claro, él, o sea, la cartera se la le cartera fue de al cobranza hoyo. había crecido 6 o 7 días, lo cual eran varios millones de dólares. Exacto. Y me lo contaba diciendo, todo eso que me estaba explicando, yo lo viví. Y aprendí que la grasa no es grasa, es necesaria. Y Exacto. entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, la percepción, cuando las empresas se comportan así, la percepción entonces de la gente es, mejor me muestro ocupado. Ocupado. Entonces, ese es un mecanismo. Mejor me muestro ocupado, eso quiere decir que están siempre tratando de ver de qué manera estiran todo el trabajo que hay que hacer en el tiempo disponible. Sí. Y luego está que como no les da tiempo a hacer todas las cosas en el momento, o sea, en los plazos que les están pidiendo, se le empiezan a acumular urgencias. Y adivinen en qué terminan las urgencias, en mala multitarea. Y la mala multitarea puede estar destruyendo la capacidad en factores superiores al doble. O sea, Ujú. digamos, haciendo la mitad del trabajo que podrían estar haciendo como mínimo, digo yo. Correcto. Porque nosotros ya lo vimos con Javier en una empresa de proyectos en la India, es una empresa sueca, ¿o no? El Larsen Toubro es sueca. No, tiene nombre sueco porque originalmente era, pero hoy en día es una empresa india. Ah, ya. Bueno, Larsen Toubro es esta empresa de ingeniería y se demostró en la práctica que con la misma gente
la misma gente, o sea, no es distinta gente, no lo entrenaron de nuevo en ingeniería. O sea, lo entrenaron en otra cosa de nuevo, pero no en ingeniería. Lo entrenaron de nuevo en teoría de restricciones. Una empresa que ya lleva 10 años implementando teoría de restricciones con éxito. Y era uno de Con los éxito ejemplos, y era uno de los ejemplos en la de implementación de ese implementación. proyecto, ¿no? Sí. Ujú. Y empezaron a eliminar la mala multitarea a nivel operativo, ya a nivel de las tareas mismas, o sea, en el día a día. Y multiplicaron por 10 veces. Por 10 veces, eso fue cuando llegaron al régimen, porque llegaron un mes a haber hecho 14 veces. O sea, 14 proyectos, o sea, 14 veces más proyectos que el promedio anterior. El promedio anterior eran 5 proyectos por mes. Llegaron a ser 70 en un mes particular, a entregar 70, y claro que eso es porque tenía un backlog ¿ya? Pero Exacto, después se había estabilizó que en consumir. 50. O sea, Se estabilizó en 50 proyectos por mes. O sea, si esto uno se lo extrapola a toda la compañía, ese afán, es que es impresionante, ese afán por lograr la máxima productividad de cada persona, lo que logra es la mínima productividad de cada persona. exacto. Y realimentando el vicio, o sea, el ciclo vicioso, porque con eso entonces se justifican nuevas contrataciones, aumentan los costos, Más recursos, que es más lo que todo el recursos, mundo termina diciendo, exacto. y son más recursos que necesitan más espacio. Bueno, hoy día con el teletrabajo tal vez no se necesita tanto más espacio, pero se necesita más espacio, más conexiones de computadores, más todo, pues, Exacto, todo, más así todo. es. Y Sí, entonces ahí es donde dicen, no es que le tenemos que poner más empeño a reducir los costos. Y así como eh, con esto de balancear la capacidad o reducir los costos y aumentar las productividades, lo único que uno logra es maximizar el costo y reducir la productividad. Correcto. Entonces, volviendo a la reflexión de Sanjeev, ¿por qué cuesta tanto vender nuestra historia de teoría de restricciones? Que no es teoría de restricciones, es vender una manera de pensar distinta, una manera de pensar en el sistema, sistémico. Que teoría de restricciones provee las mejores herramientas, mejores principios, mejores aplicaciones para un arranque rapidísimo. Rapidísimo es en una semana teniendo resultados, Ujú. en una semana. O sea, hace 15 años yo hubiera dicho eso, me habrían podido preguntar, dice, ¿y eso es teoría? ¿Dónde se ha hecho? Ujú. Pero hoy me lo pueden preguntar porque yo he sido testigo, yo he sido protagonista en una semana, teniendo Sí, resultados concretos. O sea que, ¿por qué es tan difícil? Porque es que cambiarle ese switch a las personas de que no todo está inventado, de que lo que han aprendido en la universidad, entonces yo voy a volver a mi tema de siempre. Todo sí. lo que han Si aprendido en no, su no sería entrenamiento con... TOC, Fish. ¿Ah? Si no, no sería TOC. Claro, Si no trastorno volvemos a mi obsesivo tema. compulsivo, sí, absolutamente. Lo que hayan aprendido en los entrenamientos en la universidad es, o sea, cómo hacer que me están enseñando, es que póngase uno en el lugar de un estudiante de segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, y está en la universidad, en una universidad prestigiosa. ¿Cómo puede ser que me estén enseñando una cosa que está mal y que está equivocada? Lo que pasa es que no sé quién es el autor de esta frase, pero es muy buena. Dice, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Es otra manera de expresar lo que decía ese filósofo de la ciencia, que tiene detractores también. eh, Ujú. Karl Popper. Sí, Karl Popper, que decía que una teoría científica solamente uno la puede considerar científica si es que
puede demostrar que está equivocada, ¿no es cierto? O sea, la puede someter a la prueba, al escrutinio, Sí. ponerla a prueba. A falsificar los supuestos fundamentales que ostenta, digamos. O sea, la teoría de la ley de gravedad, por ejemplo, de Newton. Es una teoría, porque o sea, yo no sé, es una teoría, pues, es un misterio, o sea, como la masa atrae, ya, si usted lo dice, pues, ¿no es cierto? Entonces Einstein dice, no, es que se curva el espacio. Muchas gracias. Prefería la anterior, que era Sí. igual de misteriosa, pero la puede entender más. Eso de que se curva el espacio no lo entiendo para nada. Podría decir algo en este punto. Volviendo a la afirmación, al tema que trajo Javier a la mesa. Yo creo que lo fundamental del mensaje de Gupta es que no estamos en sincronía con las necesidades sentidas por los gerentes. Entonces, estamos hablando de una cosa que puede ser el flujo, que lo puedes identificar o no con TOC, eso es lo de menos. Simplemente tenemos un discurso. Esta parte del discurso que tiene que ver con el flujo no está en sintonía con las necesidades sentidas por el gerente y entonces no hacen clic, ¿no? Correcto. Y el otro punto va en la misma línea de razonamiento, tiene que ver con aquello de enseñar a los gerentes a pensar, que es el planteamiento ese de que es ofensivo, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con esa afirmación tuya y esos ejemplos que nos pones del sumar, multiplicar y de la tabla periódica, de que sencillamente hay unos límites al conocimiento actual y el potencial, y cada uno tiene sus límites. Yo una vez, hablando de TOC, dibujaba un huevo frito y decía que los límites de la amarilla eran los límites de aplicación del contenido formal en administración en todas las áreas funcionales, y que teoría de decisiones tenía otro límite, que era el límite de la yema, de la parte blanca, pero más allá deberían haber todo un campo que todavía no conocemos. Correcto. Lo que hace esto Infinito. es ampliar el campo de aplicación del conocimiento, porque te está dando otros conocimientos. Y para mí, lo fundamental de TOC es que te enseña a ver lo que es invisible a los ojos de quien tiene otros paradigmas o paradigmas tradicionales. Pero no me atrevería a borrar todo el conocimiento formal que se obtiene en la escuela de administración, simplemente que esto da un aporte que potencia esa experiencia y ese conocimiento. Pero muchas veces se presenta TOC como lo que va a borrar, como decirle a la gente, mira, todo lo que tú sabes no sirve para nada. Perdiste tu tiempo haciendo una maestría de administración en Harvard y también perdiste tu tiempo con las experiencias que has tenido. Olvídate de eso, lo que tienes que aprender es esto que enseñó Goldratt, ¿no? Y te haces la señal, no será de la cruz, pero te haces una señal ahí cuando bueno, te hablen. ese es un error. Es un error, pero yo tampoco le voy a ir a callarle la boca y que diga eso, porque que haga lo que quiera. Cada uno es libre. Nos hace daño al resto, sí. Bueno, ¿qué lo voy a hacer? Entonces, bueno, para mí ese era el mensaje fundamental de este autor, y no creo que lo descalifique el hecho de que él esté en la corriente de creer que TOC es solamente flujo, que es una corriente en la que yo me inscribo hasta ahora, pero de todas maneras, estando equivocado o no, el resto del planteamiento es completamente cierto. Hay una desalineación entre el mensaje y las necesidades sentidas. Es correcto. Sí, fíjate que eso impone, de acuerdo contigo, y creo que el error es pensar que teoría de restricción es un sustituto para todo, o sea, que yo tengo que borrar cosas para solo adquirir esto, ¿no? Es como tú dices, la razón por la que teoría de restricciones funciona es porque hay muchas cosas que son válidas que tienen que estar ahí, ¿no? Y lo otro que estaba pensando es que efectivamente cuando uno mira en esa desconexión,
que hay entre lo que estamos diciendo y lo que la gente piensa que es relevante o lo que considera que es relevante. Entonces, claramente el reto para nosotros es decir qué necesitamos hacer, qué acciones necesitamos tomar para primero hacer ese switch, ese cambio de que lo que no es relevante hoy se vuelva relevante y haya la percepción de que efectivamente debo prestarle atención porque hay algo que yo obvié, porque como es tan eh, trivial desde el punto de vista que es del día a día y de las cosas que todo el mundo sabe hacer y está en el nivel operativo y no jerárquico superior de las decisiones importantes. Entonces, ¿cómo hago yo para precisamente demostrar y mostrar y explicar que cuando uno le presta una atención y empieza a cambiar esos elementos componentes y las reglas con las que hacemos las cosas en el día a día, tiene un impacto superior sobre inclusive liberar capacidad, atención, simplificar la gestión y se hace mucho menos complejo. Entonces, Oye, efectivamente, para mí esa brecha es el reto que tenemos nosotros. Sí, Matías. fíjate que yo en mi maestría en administración, en el MBA, tuve curso de esto, desarrollo organizacional. Y tengo la impresión de que todos los que pasan por ahí, o casi todos, el 99%, yo incluido, y ahora estoy dándome cuenta de que estaba equivocado en eso, pensamos que estos son teorías para que los que se van a dedicar a los recursos humanos tengan algún argumento, algo, no sé. Pero voy a rescatar algunas de las lecturas por ahí, pero ya hay algunos autores como Argairis, y hay otros, no me acuerdo cómo se llaman, que Chris. hablan de esto del aprendizaje de primer orden y de segundo orden y toda esta... Sí. Entonces, lo que yo veo es que hay una percepción que nos meten desde pequeños, los 5 años, 6 años, cuando uno entra a la primaria, primer día de clase en el colegio, y que te dicen aquí en el colegio y después en la universidad y después en cualquier otro lado donde uno vaya a clase, lo que dice el profesor es conocimiento probado, o sea, no lo vaya a cuestionar. Y eso es el error, ese es el problema, ese es el gran problema. O sea, ya uno ha visto 1000 otros, o sea, cientos de videos y de otras personas diciendo nada que la educación debe ser acerca de enseñarle a los niños a aprender y a pensar y a descubrir su mundo. No a memorizar un montón de cosas que, o sea, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que hemos aprendido y que después te dicen eso está superado. Eso, estaba equivocado. O sea, ¿qué te dicen? A mí esa cosa me producía mucha angustia, man. Que me dijeran que estaba equivocado una cosa que me habían enseñado como la verdad absoluta. Y todos los años, y más de una vez al año además, porque dependiendo de los calendarios de los países, todos los años veo que hay un flujo de graduados de las universidades con un montón de conocimientos que ven adentro, que creen que esos son los conocimientos, que eso es. Y entonces, parte de eso, no todo, pues, no todo, Daniel, sino se trata de borrarlo todo, pero parte, algunos fundamentos, pero son ideas fundamentales, como lo que decía Javier hace un rato, pensar que tengo que lograr la máxima productividad de cada uno de los recursos. Si uno cree eso, o sea, yo también pienso que tengo que lograr la máxima productividad de cada uno de los recursos, solamente que tengo que definir la palabra productividad. Entonces, ¿a qué se refiere uno con productividad? Para mí es mucho más productivo el empleado que después de haber hecho todo el trabajo que tiene que hacer en el día, le sobra todo el tiempo del mundo. Ese es mucho más productivo que no le alcanza el tiempo. Ese no es productivo.
Y está listo para Pero atajar las entonces cuando uno sorpresas, las piensa que emergencias, productivo todas es esas cosas. que está trabajando, que está ocupado todo el tiempo, es un error. Pero eso es porque uno está pensando que como me cuesta el sueldo y todo. Entonces, esas son las ideas fundamentales en administración, que todos los meses, tal vez, o 2 veces al año, hay una inundación de personas graduadas que van entrando a las empresas con estas ideas en la cabeza. Es como una inundación. Es un diluvio. ¿Cómo lucha uno contra esa cosa, güey? Abra la Bueno, eso boca y es, trague agua. y en eso andamos, pues. Entonces Sí. nosotros le tenemos que transmitir al mundo. Dice, esto no es así, como ya acabo de decir, que uno aprendió cosas de sus maestros que son inamovibles. No, lo que tiene que es, junto con los maestros en el colegio y en las universidades, es aprender, a descubrir, a superar los límites, a cuestionar todo lo que está a cuestionar. Y al mismo tiempo tener la estabilidad de que ya tengo este método que sí me funciona y me va a funcionar por muchos años, pero estoy abierto a mejorarlo. Que a mí me pasó con teoría de restricciones. Yo he tenido que cambiar paradigmas dentro de las aplicaciones de teoría de restricciones. Pero ese es el tema. ¿Por qué es tan difícil entonces? Digo yo por eso, porque es que la mentalidad prevaleciente, además sustentada por la presión social y por la autoridad, o sea, las dos falacias típicas, ad verecundiam, que es el argumento de autoridad. ¿Quién dice eso? No lo dice Harvard, no lo dice el MIT, no lo dice Stanford, no lo dice no sé quién. Y la otra es la presión social, dice, bueno, ¿y esto cuánta gente lo hace? ¿Quién más lo ha hecho? ¿En ¿Quién quién lo más está lo ha hecho? haciendo? Entonces ahora tenemos más argumentos de eso. Tenés Boeing, Mazda, Panasonic, Procter & Gamble, Intel, pero no lo Sí, dicen en muy voz alta, aunque sí, ya están publicados artículos acerca de eso. Sí. sí. Pero aún Sí, así, entonces, fíjate, ayer con Javier, perdona, sí, adelante. no, que ayer con Javier, y es que además ya estamos pasados un minuto, entonces voy a cerrar con un anuncio. La próxima Con semana anuncio tenemos... ¿Ah? y yo con una pregunta para Naomi y Melanie, si, que por lo menos nos digan que nos vuelven a acompañar la semana que viene y que por favor se sientan con toda la confianza de hacernos preguntas cuando vayan accediendo al conocimiento en el DIGE, Sí, que muy no, de todas maneras, pues además disciplinadamente son ¡pum!, llegaron y se emprendedores. metieron. Sí. Y de hecho, Naomi y Melanie, la petición que les voy a hacer, y pues en la medida que otros más del programa de Wadwani se vayan registrando, vayan entrando, es que la semana que viene nos cuenten en 5 o 10 minutos el emprendimiento que desarrollaron. Sí, vamos a hacer un demo day aquí en la... Exacto, un demo day, pero ahora para nosotros en privado, si no tienen problema. ¿Sí? Sí, Nos está bien. encantaría de NutriShot. ¿Sí? No, porque además pueden conseguir hasta mercado, quién sabe, si alguno de los asistentes de aquí Sí. se hacen más propaganda. Tenemos gente con tanto carácter en el grupo y las personas que van tomando este conocimiento que seguro que todo el mundo tiene una opinión. Pero primero creo que lo decente es que nos cuenten y nosotros escuchar de su emprendimiento. Encantado de apoyarlas. Pero el Está próximo bien, jueves, muchas para que gracias. tengan tiempo. Ujú. Sí, el próximo jueves. Perdona, Naomi, te interrumpí. Dime. Yo sí, prepararemos nuestra exposición para poder presentarles a NutriShot. A la misma hora sería entonces. Sí, 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 Esperemos. misma hora, en mismo Vaticanal, si es que Perú, entiende ¿cierto? que es eso. ¿Ustedes están en Perú? Sí, somos de Perú. ¿Qué, Sí. qué hora hay extra? Una hora Aquí menos que Chile. una hora menos, sí, exacto. Son las 9 Sería ahí. las 8 Ya. para ustedes. Ujú. Para nosotros recién son las 9 Uy, ahorita.
Ujú. A las 8 de la madrugada tiene que... Ya está bien. Caerse de la cama, sí. Sí, no se preocupen. Yo no sé, estaba diciendo algo y creo que Sí, ibas a me perdí un cerrar poco el con hilo, un pero anuncio. la cosa es que sí, la próxima semana, pues, ayer estábamos hablando con el presidente de una asociación de industriales en Argentina y después de escucharnos 5 minutos, yo me di cuenta que es kamikaze este señor, porque nos dijo la próxima semana ustedes van a hacer un webinar para nuestros asociados. Pues yo le dije, nosotros les traemos aquí un conocimiento disruptivo, pero no es tanto el conocimiento disruptivo, sino que es provocarle la fractura en la mente, el darse cuenta de que las cosas que uno creía que sabía están sobre ciertos pilares que pueden ser frágiles. Ahí vamos ahí viendo cuál es la reacción. Pero la gente que está trabajando en las empresas no tiene el ego académico y dice, no, ¿cómo me van a decir que lo que yo creo, o sea, que lo que yo sé está mal? No les puede importar menos. Dice, ¿usted tiene un mejor sistema? Muéstreme, por favor, pues si me sirve, yo lo voy a usar. Y es por ahí que vamos a ir avanzando. Pero aún así, todos los años tenemos la inundación de soldados del imperio. Está bien. Muchísimas gracias por su participación de hoy y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, muchas Ok, gracias, un gusto. gracias. Luego. De Muchas semana. gracias, un gusto. Encantado. Bienvenida a Naomi y nuestros dos Melanie. nuevas integrantes, sí. Naomi y Melanie. Ya. Adiós. Chao, no, Chao, gracias. chao.